Buenas tardes, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que ponga su rostro sobre nosotros y nos conceda paz. Esa paz que tanto necesitamos, esa paz que es urgente y preciso orar por ella. Estamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23. Habíamos visto cómo Pablo está ante el Consejo, ante el Sanedrín, en los que están los escribas, los fariseos, los senadores, es decir, los ancianos. El senador viene de una palabra que viene de senil. Senil es anciano, viejo. Entonces, senador es aquel que es anciano, veterano, presbítero, también se podría equiparar. Pues vemos cómo los judíos no perdonan a Pablo lo que para ellos es terrible, que anuncie la fe en Jesús. Por eso planean su muerte. Pablo había hecho como dijimos el sábado pasado, aquella ardid muy bien pensado, poniéndose y excitando y originando una discordia dentro del mismo grupo del Sanedrín, del Consejo, sobre la resurrección. Había puesto en contra a fariseos y saduceos. Pablo era fariseo, creía en la resurrección y por eso predicaba la resurrección de Jesús como algo real, algo cierto, algo efectivo. Él tenía su experiencia de Jesús resucitado y consigue un alboroto tal que tiene que ser sacado de allí. Y sigue, por ejemplo, dice, cuando arreciaba el conflicto, en el versículo 10 del capítulo 23, cuando arreciaba el conflicto temiendo el comandante romano que fueran a hacerle pedazos a Pablo, mandó bajar a la tropa, sacándolo de en medio y llevándolo a la fortaleza. Se supone que es la fortaleza Antonia. La noche siguiente el Señor se le presentó a Pablo y le dijo, ánimo. Y aquí hay una frase que en el fondo resume todo lo que está sucediendo, e incluso resume un poco el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, ánimo, lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. El libro de los Hechos es un constante testimonio, apertura del Evangelio de Jerusalén, Samaria, tal, griegos, tal. Y aquí ya apunta al confín, entre comillas, al centro de la civilización de aquel entonces que estaba regida por Roma. ¿Qué pasa entonces? Que aquel centurión lo coge, lo protege y lo mete en prisión, claro, no podía hacer otra cosa. Dice, por la mañana, dice el texto, se reunieron los judíos y se juramentaron para no comer ni beber hasta haber dado muerte a Pablo. Yo a veces, en plan de broma, pienso, madre mía, debieron de morirse de hambre, porque si tomas el compromiso delante de Dios de no comer hasta no dar muerte a Pablo, como no lo consiguieron, en teoría deberían de haber mantenido ese juramento y haber mantenido ayuno constante.
Dice, los conspiradores eran más de 40. Parece que se tratan de adictos al movimiento zelota. Es posible. El hecho es que sí que sabemos que eran fanáticos de la ley y que para defenderla estaban dispuestos a eliminar a todos aquellos que la quebrantaban. Pero resulta que un sobrino de Pablo se entera y va corriendo y se lo comunica al comandante romano, el cual toma las medidas necesarias para evitarlo. Recordemos que Pablo era ciudadano romano. Cuando él lo dice, lo afirma, descarga la responsabilidad de su vida sobre aquellos que lo han tomado preso. Claro, el centurión debió de pensar, hombre, este ciudadano romano, tengo la obligación de proteger su vida. Y entonces el centurión decide que Pablo deje Jerusalén y lo hace de noche usando la mitad de la guarnición para sacarlo de Jerusalén. Nos dice el texto que 2 centuriones son asignados. Claro, el protocolo se ha de cumplir y envía a Pablo. Pablo es enviado al gobernador de Judea, que reside en Cesarea, que es un tal Félix, con una carta de presentación. La vida de Pablo tenía que ser preservada como fuera. Pero por otro lado, tenía la acusación pertinente o no pertinente. Quiero decir, había algo allí que había que resolver. Y entonces es como si dijéramos que Pablo, en todo este proceso, tiene la oportunidad de manifestar su fe, manifestar el Evangelio a varios estamentos. A veces nosotros, y con razón, nos podemos quejar de que somos perseguidos. Hace años ya tuvimos un problema con una entidad del barrio, concretamente el ayuntamiento, que por una denuncia se nos invitó por escrito a que teníamos que cerrar la iglesia. Si no, poníamos una serie de arreglos. Aquellos arreglos eran lógicos y eran buenos. O sea, no nos negamos nunca. Lo que sí que pedíamos, por favor, era el tiempo necesario para alcanzarlo. Y yo recuerdo que en cierta ocasión tuve la oportunidad de dar testimonio del Evangelio precisamente a una persona importante del ayuntamiento. Podemos decir, hombre, aquello fue un momento conflictivo, de peligro, de acoso. Sí, pero también se presentó la oportunidad de dar testimonio delante de las autoridades. Y esto es lo que pasa. Pablo entonces, como ha sido remitido a Félix, realiza su defensa. Y fijaos, esta vez lo hace fuera de Jerusalén. Es como unos escalones, unas etapas que en el fondo está pasando el Evangelio en su proclamación y en su expansión del anuncio. Y esta vez lo hace, repito, fuera de Jerusalén. En esa situación, ante Félix, Pablo presenta algo que muchas veces, sinceramente, hemos olvidado. La continuidad
que existe entre el judaísmo y la fe en Jesús. Pablo afirma, fijaos lo que dice, cuando dice, dice, pasado las 9 de la noche, tened preparado. Y delante de Félix empieza afirmando que él sirve al mismo Dios de sus padres. Sirve al mismo Dios de sus padres, que es el Dios de Israel. Con lo cual nos está diciendo que nosotros, como creyentes en el siglo XXI, creyentes en Jesús, servimos al mismo Dios de Israel. Servimos al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sigue diciendo que él sigue dentro de esa esfera el camino propuesto por Jesús. De hecho, ellos son llamados los del camino en aquel momento. No penséis ni pensemos que los primeros de entrada de seguida, inmediatamente, cristianos. No, según dice Hechos, los cristianos fuimos empezando a llamarnos cristianos en Antioquía. En Israel, los del camino. En Israel también los nazarenos, etc. Entonces, Pablo afirma, repito, que cree en el mismo Dios de sus padres, que está siguiendo el camino propuesto por Jesús. Aún más, cree en las mismas escrituras, el Tanaj. No podemos tachar así a la brava todo lo que es la escritura del Antiguo Testamento. Además, reafirma algo que fue el motivo del problema, que tiene la misma esperanza en Dios de que hay resurrección de los muertos. Y que todo eso le lleva a vivir su fe ante Dios y los hombres de forma sincera y con conciencia limpia. Seguidamente, Pablo explica el motivo por el que fue a Jerusalén y que la causa de su situación es haber afirmado delante del Sanedrín, como he dicho antes, que creía en la resurrección de los muertos. Y aquí hay algo interesante. Aquí algo interesante. Nos lo dice que Pablo ante Félix no está hablando a alguien que no conoce ni mucho menos el mundo judío. Félix conoce perfectamente el camino de Jesús. Lo había oído, lo había entendido en el sentido de escucharlo. Y entonces, ¿qué sucede? Que se le concede alguna libertad de momento, pero con un detalle. Félix lo que pretendía era que se le sobornase para hacer favores a Pablo. Félix sabía de qué iba la cosa, porque además su mujer Drusila resulta que era judía.
Y aprovechando Pablo todo eso, va y les habla de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¡Qué temas!, ¿verdad? ¡Qué temas! Porque a veces decir las cosas que son ciertas a según qué personas, lo que origina es precisamente un rechazo. Y ese es el momento en que Pablo aprovecha de que Félix y Drusila, su mujer, saben de qué va, para hablarles, en el fondo es de la conversión, del perdón de pecados y de que no hay nada que no pase por el juicio de Dios. Esto les asusta. Les asusta de tal manera que buscan el soborno, lo que he dicho antes. Van manteniendo la conversación con Pablo, no porque les interesa lo que él dice, sino porque buscan precisamente el soborno. El tema sigue. Por ejemplo, lo vemos, vamos a leerlo en el capítulo 24. Dice Félix, que estaba bien informado, versículo 22, sobre el camino. Fijaos que Félix sabe de qué va, como he dicho antes. Lo remitió a otra ocasión. Y dice, cuando venga el comandante Lisias, resolveré vuestro asunto. Después dio orden al centurión de tener a Pablo detenido con cierta libertad y de no impedir a los suyos que le prestaran sus servicios. Y más adelante dice, de momento, dice que se retire Pablo, dice, y el 26 dice, esperaba recibir dinero de Pablo. Y por eso lo llamó con frecuencia para conversar con él. Pasados 2 años, Poncio Festo sucedió a Félix, el cual, queriendo congraciarse con los judíos, retuvo a Pablo preso. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Y hoy, ante esta situación y ante el discurso que hace Pablo delante de Félix, deseo que tengamos presente lo que ya he insinuado antes o he dicho antes, que quede como enseñanza para hoy. Nuestra fe en Jesús tiene sus raíces en las Escrituras, en el pueblo de Dios, en el mundo judío. Y no podemos en absoluto rechazar eso. Y cuando resulta que esa fe en Jesús es anunciada, pone en evidencia nuestra situación ante Dios. Y eso a veces no gusta. Porque no tener claro estas dos cosas, que nuestra fe en Jesús tiene sus raíces en las Escrituras, y si no es tan sencillo, fijaos los evangelios, como está escrito, como el profeta dijo, no podemos negarlo. Y os tengo que decir, no tener esto claro ha traído muchas ideas y prácticas en la fe cristiana que no son bíblicas, que no son las deseadas por el Señor. Así que hoy lo dejamos aquí. Espero que hayamos aprendido algo. Espero que el Señor nos siga bendiciendo. Y si el Señor lo permite, el próximo sábado continuaremos
con el capítulo 25. Y un nuevo discurso que hace a Pablo delante de otro mandatario, que es el rey Agripa. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Am Israel Chai.